¿cómo están? Buenas noches, muchísimas gracias por su espera y gracias por estarnos acompañando aquí esta noche. Quiero platicarles que estamos en una sede invitada porque tuvimos por allí problemitas en nuestro estudio de internet y pues bueno, queremos agradecerle a mi amigo y colega Bruce Becerra que nos prestó sus oficinas para poder hacer la transmisión y que no tuviéramos ningún inconveniente con la clase que vamos a dar el día de hoy. Perdónenme, es que debo tomar un poquito de agua. Listo. Ok, chicos, pues bueno, muchísimas gracias por estarse conectando aquí con nosotros. Esta clase que vamos a ver el día de hoy, a pesar de que es cierre de mes, gracias por conectarse, porque créanlo, sé que es un día un poquito complicado. No sabemos por qué pusimos la clase el día de hoy, no nos pregunten, pero bueno, el caso es de que ya tenemos aquí el evento. Espero que hayan tenido un buen cierre. Y la quisimos dar precisamente ahorita en el mes de enero porque sabemos que a partir de mañana empieza la presentación de esta obligación, que es la prima de riesgo de trabajo. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de sus generalidades. En este tema normalmente surgen muchas dudas particulares en cuanto al tipo de incidencia que se puede llegar a presentar con algunos de ustedes en sus empresas muy particulares, ¿sale? Entonces, estoy segura de que van a estar saliendo algunas dudas, van a irlas poniendo aquí y pues bueno, vamos a irlas resolviendo poquito a poquito. Y vamos a ver, pues en la misma presentación que tengo preparada para ustedes, algunos ejemplos de cómo se hace el procedimiento en el sistema SUA para hacer la presentación de este cálculo, entre otras situaciones, ¿sale? Entonces, pues bueno, voy a tratar de estarme yendo entre la presentación y sus comentarios para estar resolviendo algunas de sus dudas. Entonces vamos a hacer pequeños espacios de preguntas y respuestas, pero igual ustedes vayan poniendo las dudas que vayan surgiendo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Me presento, mi nombre es Cristina Hernández, soy contadora pública y el día de hoy vengo a darles pues una presentación sobre el tema de la prima de riesgo de trabajo. Vamos empezando, ¿sale? Tengo aquí la presentación, voy a empezar con la primera diapositiva. Denme un segundito. Ok. También quiero platicarles que al final de la presentación, igual les aviso desde ahorita para que lo tomen en cuenta, les vamos a platicar un poquito también sobre nuestra capacitadora, que tenemos una capacitadora que se llama Contateca, en la cual, pues bueno, tienen cursos como este y un montón más, que ahorita sabemos que se vienen declaraciones anuales de reciclos, que es primera vez que vamos a presentar, tanto físicas como morales, el nuevo llenado del formato de declaración anual de personas morales, entre otros temas que también son de mucha importancia y que nos ayudan a estar actualizados. Entonces al final les voy a platicar un poquito sobre todo esto y ahorita de momento pues bueno, vamos empezando con nuestra presentación. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es la prima de riesgo de trabajo? Vamos empezando. Todo patrón que está en el régimen obligatorio de acuerdo a la ley del Seguro Social está obligada a presentar anualmente su prima de determinación de riesgo de trabajo. Hablemos que primero empieza de todos las personas que tengan un registro patronal, pero no todas están obligadas. En esencia, hay ciertas empresas con ciertas características que tienen la opción de presentarla o no. ¿Sale? Para esto vamos a regresarnos un poquito al momento de que tú decides ser un patrón. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es pues adquirir un registro patronal. Hacemos por ahí el trámite en el escritorio virtual, puede ser ahorita ya en línea o también de manera presencial en las oficinas. Y si ustedes ya han tenido la oportunidad de aperturar un registro patronal, sabrán que al momento de que haces el cuestionario, el llenado del cuestionario para que le digas al seguro a qué te vas a dedicar, hay una parte en la cual tú seleccionas la prima media, que es la prima de riesgo media de trabajo para el tipo de actividad que tú vas a estar realizando, ¿sale? Esto, pues bueno, a todos los patrones de nueva creación les asignan como tal esto, una prima media. Y esta prima media, pues bueno, viene tanto en el reglamento y la ley del Seguro Social. Y pues bueno, ahí te identifican de que sabes que, pues bueno, si vas a prestar servicios administrativos, por ejemplo, un despacho de contadores, se te asigna una prima de riesgo. Pero, por ejemplo, si vas a prestar servicios de construcción, pues bueno, la prima es mucho más elevada. ¿Por qué? Porque el riesgo de trabajo, como bien lo dice la misma frase, tiende a ser mucho más fácil que una persona que trabaja en obras, estar construyendo y demás, sufra de algún tipo de accidente, a una persona que trabaja en oficinas.
¿Sale? Entonces, por ende, esta prima media que se asigna cuando recién aperturas tu registro patronal es de acuerdo al riesgo de trabajo que tienen, la siniestralidad tal cual. Funciona como un seguro normal, que ya ven que de repente en seguros de coches hay ciertos vehículos que tienen frecuencia más cercana en tema de robo, en tema de ese tipo de cosas. Entonces, pues es más fácil que este tipo de coches tengan una prima más alta y pues con el tema de las empresas funciona exactamente igual. ¿Sale? Entonces, sabiendo esto, pues bueno, anualmente nos toca hacer este cálculo, pero hay ciertas situaciones que debemos de considerar, ¿sale? Aquí en esta segunda diapositiva hablamos de qué es la prima de riesgo. Pues bueno, es el monto o cuota que los patrones deben de pagar como una forma de asegurar a los empleados ante accidentes en entornos físico-laboral donde el empleado esté realizando sus actividades, ¿sale? Entonces, esto es importante, chicos, porque les digo, se liga mucho con el tema de cómo yo doy de alta a la empresa cuando realizo el cuestionario. Y esto es, vamos, de alguna manera, sí es importante que cuando realicemos el alta del registro patronal tengamos a la mano la información que nos piden en el cuestionario, o que tengamos también la posibilidad de tener incluso hasta el cliente en línea o con nosotros al momento de que estamos llenando. ¿Por qué? Porque como bien lo dice aquí en esta partecita, esa asignación se hace dependiendo de varias situaciones. El porcentaje no te va a cambiar tanto, pero por ejemplo, si tú el día de mañana tienes a una persona que es chofer, por ejemplo, y ese chofer se dedica a estar repartiendo mercancía, va del punto A al punto B y luego al punto C y demás, y lo tienes en un vehículo, de repente la persona se accidenta. Y cuando tú diste de alta tu registro patronal, hay una parte en la que te preguntan que si vas a hacer traslado de mercancías, precisamente en los factores de riesgo que te pueden llegar a asignar. Entonces, si tú pusiste que no y llegas a tener una revisión interesante, o cuando dan de alta el riesgo de trabajo te toca la suerte que la persona se pone a revisar exactamente cómo está estructurada tu prima de riesgo, te va a decir, pues es que tú dijiste que que tu empresa no se iba a dedicar a repartir como tal tu mercancía, sino que era un punto de venta fijo. Entonces, incluso hasta para esas situaciones te pueden llegar a cuestionar, y aquí la situación es que, pues bueno, te van a aumentar la prima, y no solamente te la van a aumentar a raíz de ese accidente, sino que te van a hacer una reclasificación, porque en su momento cuando te diste de alta tuviste que haber puesto sí, y si esa pregunta entre sí y no, la respuesta te mueve el porcentaje de la prima, pues puedes llegar a tener allí un ajuste en cuanto a las diferencias, porque precisamente la prima de riesgo es lo que hace que dos empresas que se dedican a lo mismo, una tenga cuotas de seguridad más altas y otra un poquito más económicas, porque tal vez la de acá tiene una prima ya más bajita y esta acaba de darse de alta, ¿sale? Entonces es súper importante que cuando hagamos esta alta lo hagamos de la manera más adecuada posible, porque este tipo de accidentes aquí, como los dicen, es en el área en la cual el empleado está llevando a cabo sus actividades, ¿sale? Entonces, si tú no das de alta un cuestionario adecuado, entonces puede ser que te lleguen a cuestionar si alguno de tus trabajadores dice, pues es que me corté con una máquina porque hacemos fabricación, ¿sale? Y pues la máquina me rebanó un pedazo de dedo, imagínense nada más la escena. Entonces, pues bueno, resulta que tú en tu cuestionario jamás dijiste que ibas a tener máquinas que iban a realizar este tipo de actividades. Entonces, todo esto, chicos, sí es, temas que debemos de ir revisando, porque desde allí nos pueden hacer una observación cuando alguno de nuestros colaboradores llegue a tener un accidente, ¿sale? Ok. ¿Qué incapacidades se toman en cuenta para efectos del cálculo de la prima de riesgo de trabajo? Esto también es muy importante que lo revisemos. Tenemos aquí un par de artículos, que es el 32 y el artículo 2 donde nos dice que los patrones van a revisar anualmente su siniestralidad, para determinar si permanecen en la misma prima o se disminuye o aumenta de acuerdo a las siguientes reglas, ¿sale? Recuerden que partimos de que una empresa se da de alta y le hacen una asignación de la prima media. ¿Quién asigna esta prima media? Tú mismo, tu contador, tu empresa que fuiste y dijiste lo que ibas a hacer en el Seguro Social, por si tal vez fuiste directamente a las oficinas para que te ayudaran, lo hizo tu contador con la información que tú le proporcionaste o con lo que él entendió. Entonces, ojo, esto es bien importante, porque la prima de riesgo la asignas tú con la información que proporcionas. Si esta información es correcta o no, pues ya se irá dando de acuerdo a tus actividades como tal. ¿En qué momento te pueden llegar a observar
que tu prima de riesgo no está correctamente asignada, pues bueno, si te hacen una revisión de seguridad social, alguna auditoría por parte del IMSS, algún siniestro precisamente que registre a alguno de tus colaboradores proporcionando información diferente a la que tú pusiste en tu actividad. Todo esto puede hacer que tengas esas situaciones, porque incluso nos ha pasado, y esto digo, ojalá que no sea el caso con ninguno de los que estamos aquí, pero nos han llegado clientes que de verdad es de que, ¿sabes qué? Pues tú di que te dedicas a hacer reparaciones menores, porque en realidad es una constructora, pero te dedicas al tema de la construcción o eres un contratista, entonces vamos diciendo que tu actividad es diferente para que te asignen una prima de riesgo más baja, cuando en realidad la persona está llevando a cabo construcción en desarrollos, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede en esta parte? Pues bueno, si se te accidenta algún trabajador y ese trabajador va y dice lo que tú le estabas poniendo a hacer, olvídense, es un problemón muy grande. ¿Por qué? Pues porque, vamos, va a decir, ¿sabes qué? Pues a mí me tenían instalando bardas, construyendo metros cuadrados de construcción en un espacio y no me tenían tal vez pintando, que fue lo que yo dije que hacía, ¿sale? Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto porque precisamente cuando hay siniestralidad es cuando hay movimientos en la prima y pues bueno, esto puede ser hacia abajo, hacia arriba o te reclasifican y te cobran las diferencias obrero-patronales desde el día 1 que estuviste en la prima que no te correspondía. Entonces, pues bueno, aquí en la fracción 1 nos dice que la siniestralidad se va a obtener con base a los casos de riesgo de trabajo terminados, ¿sale? Y aquí es donde empiezan a surgir muchas dudas, específicamente hablando de, oye, ¿en qué momento ese accidente que tuvo mi colaborador ya me va a afectar para el cálculo de la prima de riesgo? ¿Sale? Recuerden que aquí, bueno, exactamente vamos a terminar de leer la fracción para poder entender que nos dice durante el periodo comprendido desde el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que se trate, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo tener un montón de siniestros en riesgo de trabajo levantados, pero que todavía no tengo yo el alta de esta persona o la incapacidad permanente, lo que en su caso suceda. Si yo todavía no tengo el documento que avala que esta persona ya tiene una alta médica y que ya puede continuar con sus labores, entonces este documento no, más bien este siniestro no me va a jugar todavía para la prima de riesgo que yo voy a presentar en febrero del año siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Y ahorita me voy a ir a checar sus comentarios. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un accidente de trabajo con uno de mis colaboradores y esta persona se accidentó en octubre del año pasado, y pues fue tal vez un accidente un poco mayor porque requirió operación, tal vez reconstrucción, no sé, se quebró varias extremidades de su cuerpo, puede ser. Accidentes, ustedes saben que hay accidentes que son muy complicados y hay otros pues que solamente ameritan unos cuantos días de reposo. Entonces, suponiendo que fue un accidente mayor, obviamente son meses de recuperación, entonces al final de cuentas el alta médica no se la dieron dentro de los 3 meses del año pasado, sino que se fue hasta el 12 de enero, ¿sale? Entonces el 12 de enero de este año yo tengo ya el ST2 por parte de mi trabajador. Me dice, mira, aquí está, ya estoy dado de alta y a partir de ahorita ya no tengo incapacidad y puedo seguir trabajando. ¿Que hay 1000 variables? Pues sí, la maravilla sería que siempre tuviéramos ese documento sin que le batalláramos, pero ustedes y yo sabemos que hasta para las incapacidades es un poquito complicado cuando se llega a presentar esta situación y ahorita vamos a platicar un poco de eso, ¿sale? Pero a lo que voy es, si yo no tengo ese documento, ese riesgo de trabajo en específico no me va a afectar todavía para la determinación de la prima de riesgo del año pasado, o sea, la que vamos a presentar ahorita en febrero del 2023, sino hasta la que voy a presentar en febrero 2024, ¿vale? Hasta allí, pues bueno, vamos a cerrar la idea y vamos a leer este fragmentito que sigue, que es la fracción octava, para irnos ahora sí a las preguntas y respuestas, ¿sale? Riesgos de trabajo terminados, que quiere decir siniestros concluidos por alta médica de un trabajador, que es el ST2, ¿sale? Que ha sido declarado apto para continuar con sus labores por el inicio de una incapacidad permanente, parcial o total, o por la muerte de un trabajador siniestrado, que obviamente pues son otro tipo de documentos que te dan, porque hay trabajadores que ya no pueden seguir trabajando, entonces pues es otro documento el que te entregan para avalar de, ¿sabes qué? Pues esta persona va a tener una incapacidad permanente. Lo ideal sería que pues tuviera como tal su seguro para que tú no te tengas que meter en un problemón terrible porque esa persona ya no puede trabajar y pues bueno, no hay quien lo incapacite. Entonces, mientras de que esta persona tenga seguro social, tú puedes dormir tranquilo porque quien se va a encargar de seguirlo manteniendo durante los años que le queden de vida, pues va a ser como tal el seguro. O si esta persona fallece,
pues entonces no deja desprotegido también a sus dependientes económicos, que sería otra situación en la cual también nos afectaría obviamente en nuestra prima de riesgo, ¿sale? Me voy con sus preguntas y respuestas. Ok, no se mira bien, nos dice Saraí. Creo que no hay preguntitas todavía. Ok, buenas noches. Bueno, buenas noches chicos a todos. Creo que entonces todo va muy claro hasta este punto porque no hay todavía alguna preguntita, pero igual si van surgiendo preguntas, váyanlas poniendo. Como les digo, voy a agarrar pequeños bloquecitos. Nada más a ver si me pueden decir si ya se ve correctamente, porque Zaira decía que no. Sí, ok, perfecto. Entonces creo que sí se ve correctamente. Ok, buenas noches hasta La Paz y a todas las partes de la República donde nos están escuchando. Entonces, pues bueno, como les decía, si esta incapacidad no está ya con una alta médica, con una incapacidad permanente o con una determinación obviamente de fallecimiento por parte del colaborador, todavía no vamos a tener la obligación de integrarla a nuestra prima de riesgo, ¿sale? Eso pues aquí debemos de tenerlo como ya más claro. A ver, ¿qué nos dice Ari? La actividad del montaje de antenas solo tengo que explorar. Ok. ¿Por qué no me aparece a mí esa pregunta? Está más arriba. Ok, perdóname, gracias. Sí, es que como que leí las últimas y parece ser que sí tenemos una preguntita desde más arriba. Ari García, ya la leí. Mi actividad es montaje de antenas y solo tengo 3 trabajadores. ¿Debo presentar la prima de riesgo? Ahorita vamos a llegar a esta parte, Ari, pero bueno, de entrada te adelanto, la obligación es a partir de 10 trabajadores, pero hay situaciones en las cuales nos conviene presentarla y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sale? Miren, ya llegó aquí otra preguntita de Tania, vamos a leerla de una vez para poderlo integrar ahorita al siguiente bloque de preguntas y respuestas. Tania nos dice, ¿las incapacidades por enfermedad general juegan también en la determinación de la prima o solamente las del ST7 que tengan subalta? Ok, Tania, ahí te va. También esta es otra parte del tema de los accidentes. Y si no me equivoco está en la siguiente lámina, pero igual lo vamos abarcando de una vez. ¿Qué tipo de accidentes puede tener o ramas de accidentes pueden tener mis colaboradores? Está el accidente de trabajo, que es el que ocurre, como bien lo dice aquí esta lámina, dentro de mis instalaciones, o la lámina pasada creo que sí es, dentro de mis instalaciones, cuando esta persona está desarrollando actividades de la empresa, ¿sale? O obviamente, pues bueno, si iba caminando a la cocina y de repente se resbaló y se cayó, pues no necesariamente estaba haciendo una actividad de trabajo, pero estaba en las instalaciones de nuestras oficinas y pues bueno, se resbaló, se cayó y tuvo un accidente, se quebró un pie y cuenta como un riesgo de trabajo que me va a afectar mi prima de riesgo. Todo lo que pase en horario laboral. ¿Sale? Que obviamente pues aquí cuando el Seguro Social empieza a hacer su levantamiento de un probable riesgo de trabajo, porque recuerden que cuando el trabajador va y dice qué le sucedió, el riesgo de trabajo se levanta si el trabajador dice que le pasó, por ejemplo, en horarios laborales. Y luego ya se da la dictaminación en donde dice, sí es un riesgo de trabajo, porque recuerden que nos mandan un formatito a nosotros como patrones para que demos nuestra versión. Si esas versiones coinciden, pues bueno, ya se determina. Si hay controversias entre una y otra, pues bueno, ya empieza ahí otra situación en donde empiezan a aportar pruebas las debidas partes y es todo un relajo. Si les ha tocado atender este tipo de temas, saben a lo que me refiero. Pero bueno, este accidente que ocurrió dentro de mis instalaciones o cuando el trabajador estuvo desarrollando sus actividades, por ejemplo, en diligencias, de que sabes que, como les decía del mensajero, sabes que pues el mensajero estaba haciendo su chamba o alguna diligencia por parte de la empresa, no sé, tipo nos toca a nosotros como contadores ir a revisar una empresa, vamos manejando, en el trayecto sucede un accidente, estaba en horario de trabajo, llevando a cabo actividades de la empresa, entonces pues por ende entra como si fuera un accidente, sale de trabajo. Hay otro tipo de accidentes que también los llegamos a confundir con el riesgo de trabajo porque la indemnización es la misma, indemnización o el apoyo económico que te da el Seguro Social, que es el 100% de tu salario, porque recuerden que el tema de los subsidios que te da el Seguro Social depende del tipo de accidente que tengas o de la razón por la cual te estés incapacitando, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esta persona que se incapacitó en horarios laborales, por un accidente que tuvo de temas laborales, pues va a recibir su subsidio con el sueldo al 100% desde el primer día. Si esta misma persona tiene un accidente, salió de su casa, iba manejando o iba en el transporte público o en un Uber o en lo que tú quieras, pero se dirigía a su trabajo y el accidente lo tuvo en ese trayecto,
también te van a subsidiar con el 100% de tu salario, pero ese accidente como no necesariamente deriva de malas condiciones o malas instalaciones o malos manejos de seguridad y demás por parte de la empresa, sino pues fue un accidente en vialidad, no te va a afectar para tu prima de riesgo. Pero los llegan a confundir. ¿Por qué? Pues porque el subsidio de la incapacidad es el mismo. El trabajador desde el día 1 recibe su 100% de su salario hasta el día que lo dan de alta, por el hecho de haber tenido un accidente en trayecto, ¿sale? Lo mismo sucede si sales de tu trabajo y vas hacia tu domicilio. Cuando el Seguro Social no te lo va a dictaminar como un accidente de trayecto, cuando ese accidente haya sucedido en una zona geográfica distinta a la del trayecto que normalmente utilizarías de tu casa a tu trabajo, o en horarios que no sean necesariamente los reales, no sé, tipo, por ejemplo, sales a las 6 de la tarde y el accidente lo tuviste a las 9 de la noche y tal vez sí fue en ruta, pero pues que estabas haciendo 3 horas, o sea, ya no necesariamente la autoridad te dice pues ibas saliendo de tu trabajo e ibas a tu casa. Ese tipo de enfermedades, ese tipo de accidentes, como bien nos dice Tania, son catalogadas como enfermedades generales. ¿Sale? Sí recibes un subsidio como trabajador, pero va a ser a partir del 4.º día y por únicamente el 60% de tu salario. ¿Sale? Entonces, por eso de repente llegamos a confundir estas incapacidades. Entonces, enfermedad general no quiere decir que te enfermaste, o sea, que fue una enfermedad general, porque tú dices, oye, espérame, pues que tuve un accidente, debería de ser un accidente como tal. El tema es que la Seguridad Social te lo cataloga como si fuera una enfermedad general, porque no te lo va a subsidiar desde el primer día al 100% de tu salario, sino con esta condicionante que es a partir del 4.º. Entonces, los accidentes que te afectan tu prima de riesgo son únicamente los que suceden dentro de tu horario laboral, ¿sale? Aquí Jonathan nos dice de enfermedad general, no aplica con enfermedad general. A ver si llegaron varias preguntitas. Voy a contestar unas 3 preguntitas más. Seguimos con la presentación y volvemos nuevamente a revisar otras preguntitas, ¿vale? Ok. ¿Con qué fundamento, Gloria comenta, con qué fundamento me puedo amparar en caso de que presente la prima de riesgo fuera del límite después del 28 de febrero? Lamentablemente, Gloria, el hecho de que la presentes fuera de tiempo, y esto es importante, por eso la importancia de la clase del día de hoy y que empecemos el día de hoy, porque esta prima de riesgo, si la presentas fuera de tiempo y la autoridad quiere llegar a multarte, puede hacerlo. O sea, no hay presentación espontánea, como lo puede haber en alguna otra obligación que tengamos con las diferentes autoridades fiscales o incluso con el mismo Seguro Social. No hay una presentación espontánea, solamente se consideran extemporáneas y por ser extemporánea ya aplica una multa, que ahorita más adelante vamos a hablar también un poquito de esto, ¿sale? Por 2 incapacidades te sube la prima de riesgo, desde una incapacidad te sube la prima de riesgo. Obviamente, si esta incapacidad es catalogada de lo que estamos hablando ahorita, que son accidentes que hayan ocurrido en nuestro centro de trabajo. Si ya tienes el ST2 pero aún no está calificada, ¿cómo procede? En teoría, si ya tienes el alta y está ya el documento, ya debería de estar catalogada como alta en riesgo de trabajo. Si todavía no está catalogada como riesgo de trabajo y hay una controversia, pues desde mi punto de vista no debería de afectarte o no la deberías de considerar. Ojo, esto es desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque todavía no está dictaminada como accidente de trabajo, porque en caso de que ya esté el ST2, que es el alta, y no esté todavía la dictaminación de que sí fue accidente laboral porque hubo por ahí una controversia, entonces pues tú no sabes si te va a afectar o no a la prima. Entonces aquí es importante que tengamos ya la dictaminación de que es en realidad una prima de riesgo, ¿sale? Ok, una preguntita más, seguimos con la presentación y ahorita revisamos nuevamente. Wow, sí llegaron bastantes, con razón se me hacía raro que no hayan llegado. Es que yo tengo acá un desfase de aproximadamente 30 segundos de lo que ustedes están viendo y lo que está pasando acá. Pero bueno, ojalá que estemos en el mismo canal. Alejandro nos hace otra preguntita y vamos a seguir con el resto de la información, ¿sale? Alejandro nos pregunta, a partir de 10 trabajadores se presenta la actualización de prima de riesgo de trabajo, pero tienen que estar todo el año laborando. Acuérdense que es promedio de trabajadores en el año.
¿sale? Es a partir de 10 trabajadores en promedio en el año. Entonces, si tú tuviste un promedio de menos de 10 trabajadores en el año, pues no tendrías en sí la obligación de presentarla. Pero recuerden que sí te da la autoridad la opción de hacerlo, ¿sale? Entonces, para tú tener un promedio de 10 trabajadores en el año, efectivamente, Alejandro, tuviste que haber tenido pues 10 trabajadores 365 días del año, ¿sabes? Para que tu promedio sea de 10, ¿sabes? Entonces, si por ejemplo estos 10 trabajadores estuvieron solamente un par de meses, pues no llegas a ese promedio, aunque hayan sido 10, ¿sabes? Entonces, aquí ahorita más adelante vamos a ver otras laminitas, ¿sale? Entonces, voy a poner aquí sus preguntitas y vamos avanzando y ahorita regresamos a contestar las demás, ¿vale? Ok, ¿qué nos dice la Ley del Seguro Social en el artículo 74? Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad conforme al periodo y dentro de los plazos que señala el reglamento. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, del 1 de enero al 31 de diciembre, para determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye o aumenta, ¿sale? Entonces, recuerden, te asignan la prima media y puede haber, porque hay muchísimos casos y nosotros los tenemos en el despacho, de personas que tienen la prima máxima, que es la clase más alta, porque su siniestralidad tiende a ser muy, muy grande, como son, por ejemplo, las constructoras, los transportistas, las empresas que trabajan con residuos peligrosos y todo este tipo de situaciones, que al final de cuentas tienen la prima mínima, que es el 5%, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque a lo largo de los años tal vez su control de seguridad, sus equipos, toda esa parte de mantener a salvo a sus trabajadores está muy bien estructurada y no han tenido siniestros, entonces la prima va bajando poquito a poquito hasta que llega a la mínima, que es la prima del 5, ¿sale? Entonces, y también viceversa, puede haber empresas que en la naturalidad no deberían de ser tanto siniestro en tema de riesgos y que tienen una prima bastante alta, porque también nos ha pasado. Hay en el despacho una empresa que se dedica a temas de consultoría en recursos humanos, pues son oficinas y tiene una prima altísima. ¿Por qué? Pues porque resulta que en las oficinas, de hecho ahorita curiosamente se están cambiando de oficinas precisamente, resulta que el piso de las oficinas es muy resbaloso. Entonces, las instalaciones en donde están, entonces es muy común que las chicas trabajadoras se caigan a cada rato. Incluso en algún momento pusieron hasta la regla de, ¿sabes qué? Pues tacones no, porque a cada rato se caían, pero pues el tema del piso pues ya era una situación que, pues bueno, ahí ya no tenían como tal el control y pues están cambiándose de oficinas porque precisamente tenían a cada rato ese tipo de accidentes. Un rato se paraban y otro rato volvían y de repente pasaba otro accidentillo por allí, entonces pues sí tendían a tener mucha siniestralidad por ese lado, por algo tan sencillo como un piso. Entonces dices, bueno, pues no necesariamente depende de la actividad que estés realizando, sino de qué tan bien está tu control de condiciones laborales para que tus trabajadores estén accidentando, ¿sale? Entonces el tema es que pues obviamente esta prima disminuye, aumenta o incluso permanece, porque si ya estás, por ejemplo, en la mínima, pues bueno, vas a permanecer nuevamente en la mínima. Si estás en la máxima, pues también vas a permanecer en la máxima, pero si tú estás en una prima que no es ni la mínima ni la máxima, siempre va a bajar si no tienes accidentes. Obviamente va a subir si los tienes, ¿vale? Ok, vamos en temas de cómo funciona la obligación de presentar esta declaración o este aviso más bien. Patrones que no completen un ejercicio completo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre no van a tener la obligación de presentar la prima de riesgo, ¿sale? Recuerden que eso fue lo primerito que vimos en la segunda laminita, que es, ok, vas a declarar si trabajaron o tuviste un registro patronal activo, no generado, activo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Si te diste de alta como patrón el 3 de enero, no tienes la obligación de presentarla. Si te diste de baja como patrón el 20 de diciembre, no tienes la obligación de presentarla, ¿sale? Esto es muy importante, chicos, porque aquí es donde empezamos a descartar. La primera decía, todos los patrones tienen que presentarla, pero recuerden que luego tenemos ya situaciones muy particulares en donde nos dicen, ok, estos sí, estos no y demás. Entonces, las primeras personas que quedan fuera son aquellos que no tuvieron un registro patronal activo de 365 días completitos. Oye, pero tengo 100 trabajadores, inició operaciones
Contraté mucho personal porque estoy llevando a cabo un desarrollo habitacional, entonces tengo un registro patronal activo en donde tengo un promedio de 80 trabajadores en el año, pero me di de alta el 4 de enero. ¿Tengo que presentar el cálculo de la prima de riesgo ahorita? No. Viceversa, me di de baja antes porque mi proyecto acabó antes, entonces pues ya nada más me quedé con 4 trabajadores y no estuve todo el año, o tuve los 100 pero no estuve todo el año. ¿Tengo la obligación de presentarla? No. Y todas las variables iguales va a caer a la misma respuesta. No tienes la obligación. ¿Cuándo sí tendrías la obligación? Si dentro de tu siguiente ejercicio ya estuviste activo durante todo el año y tienes un promedio, que eso nos deriva a la segunda partecita, que son empresas con menos de 10 trabajadores, podrán optar por no presentar la declaración anual y cubrir la prima media que les corresponda. Oye, y aquí va la pregunta que les comentaba yo hace un momento que nos hizo, se me olvidó tu nombre, pero la que nos preguntabas que si tenías 3 personas dadas de alta en tu registro patronal. La respuesta es no. No estás obligada a presentar tu prima de riesgo si no tuviste un promedio de 10 trabajadores en todo el año. Sale más de 10 trabajadores en todo el año. Pero si el cálculo de la prima de riesgo baja porque no tuviste siniestralidad en el año, entonces pues puedes optar por presentarla y entonces tu prima de riesgo va a disminuir, ¿sale? Recuerden que aquí es, pues si quieres, puedes no presentarla porque son pocos trabajadores y demás, pero pues puedes optar por presentarla y entonces ya tienes una prima un poquito más bajita y así va bajando sucesivamente mientras de que tu registro patronal no tenga accidentes laborales, ¿sale? Que la prima de riesgo calculada sea la misma del ejercicio inmediato anterior. Oye, tengo más de 10 trabajadores. Oye, estuve todo el año activo, pero tengo la prima mínima. O realicé el cálculo de la declaración, me metí a mi sistema SUA, que ahorita más adelante vamos a ver cómo se maneja, y me sale la misma prima. Tengo la obligación de mandar el reporte porque, ojo, una cosa es el cálculo que te lo arroja el sistema SUA y otra cosa es la obligación de mandar la declaración, ¿sale? Entonces, si tú hiciste la declaración y de acuerdo a tu siniestralidad del año pasado no se mueve tu prima de riesgo, se queda igual, entonces puedes no mandar la declaración. Oye, ¿y qué pasa si la mando? Nada, puedes mandarla y no pasa nada, ¿sale? Aquí nada más es cuestión de que pues obviamente tengas tu conocimiento de que la prima de riesgo es la misma y no se te movió, porque si es así, entonces pues no la mandas y sigues usando la que ya tenías, ¿sale? Y luego aquí nos da otro puntito. Los patrones que no hubiesen tenido trabajadores a su servicio por más de 6 meses ni prestado aviso de baja patronal correspondiente, en cuanto al tema de que pues se dio de baja como tal el registro patronal. Entonces ellos pues obviamente tampoco van a tener la obligación de presentarla aunque hayan superado las anteriores, ¿sale? Entonces aquí es importante que consideremos en qué supuesto nos encontramos, porque si se fijan dentro de estas 4 situaciones se pueden encontrar prácticamente el 100% de los contribuyentes. Nada más es cuestión de analizar bien si tenemos o no la obligación de presentarla. Si no queremos presentarla y no tenemos la obligación, no pasa nada. Pero si optamos por presentarla, porque aquí en el segundo espacio nos dice que podemos optar aunque no tengamos la obligación. Creo que lo más complicado sería tener la obligación y no hacerlo, porque ahí, como les digo, ahorita vamos a hablar del tema de las multas. Pero bueno, independientemente de eso, si tenemos la obligación de presentarla, pues hacerlo y conocer que lo sabemos. O sea, si no estamos en uno de estos supuestos, entonces, oye, ¿sabes qué, conta? Sí, tenemos que presentar la declaración de la prima de riesgo. Oye, ¿sabes qué? No tengo la obligación de presentarla, pero ya me metí de curioso ahorita al SUA y ya revisé y vi que baja la prima de riesgo cuando hago el cálculo. ¿Qué onda? ¿La puedo mandar? Mándala porque vas bajando poquito a poquito obviamente la carga de seguridad social, ¿sale? Ahorita me voy nuevamente a preguntas y respuestas porque creo que ya han salido bastantes. En tema de sanciones, ¿qué nos dice? ¿Cuánto es lo que voy a tener que pagar? La persona que preguntaba que si había forma de ampararnos. No soy abogada en materia fiscal, soy contadora, pero hasta donde yo tengo conocimiento no hay manera en la cual puedas ampararte de la prima de riesgo porque es muy claro el hecho de que tienes como este tiempo para presentarla y no estoy segura por qué, porque te vuelvo a repetir, no soy abogada laboral, pero sería buenísimo que si tenemos aquí un abogado nos pudiera dar incluso su punto de vista. En esta parte no aplica la parte de la espontaneidad por una razón. No recuerdo cuál es, pero ya la habíamos platicado en algún momento con algún amigo que tenemos que es fiscalista, que es abogado fiscalista, y en esta parte pues no aplica como tal, ¿vale? Creo que es porque es un tema informativo o algo por el estilo. Igual sería bueno que alguien nos
nos dijera aquí su punto de vista, pero en realidad no. La autoridad sí puede llegar a multarte por presentarla fuera de tiempo e incluso puede llegar a reclasificarte si es que no haces adecuadamente el cálculo de la prima de riesgo. ¿Y cómo vas a asegurarte de que no la estás haciendo adecuadamente? Pues bueno, recuerda que el IMSS tiene sus registros. Entonces, si hay algún registro, por ejemplo, una incapacidad que ya está cerrada y tú no la pusiste en tu cálculo, pues te va a arrojar allí una diferencia porque esa incapacidad la tuviste que haber considerado para el cálculo y no lo hiciste, ¿vale? Entonces es importante que prestemos mucha atención a las incidencias que tenemos en nuestra plantilla laboral. Este artículo nos dice que cuando los patrones y demás sujetos obligados realicen actos u omisiones que impliquen el incumplimiento del pago de los conceptos establecidos en el 287, que son los riesgos de trabajo, las cuotas, capitales constitutivos y su actualización y recargos, o las multas impuestas serán sancionados con una multa de 40 al 100% del concepto omitido, ¿sale? Entonces aquí recuerden que pues es una parte de multas por el hecho de no cumplir con esta parte en cuanto al tema de la presentación de la prima, del cálculo de la prima de riesgo, ¿sale? Y pues bueno, acá nos dice que todo patrón que esté obligado de acuerdo a la ley del Seguro Social, ya vimos quiénes están obligados y quiénes están como opcionales, anualmente tienen que determinar su prima de riesgo de trabajo, ¿sale? Entonces, al final de cuentas, chicos, si nosotros no estamos en uno de los supuestos, les digo, podemos optar por hacerlo. No es complicado, ahorita de hecho les traigo dentro de la misma presentación como los pasos a seguir, que les digo, realmente si tenemos toda la información correctamente alimentada, no tenemos por qué tener problemas, pero honestamente a nosotros nos encantaría que, como les digo, todo fuera color de rosa. Se accidenta un trabajador, nos da la incapacidad, la registramos, sigue la incapacidad subsecuente y consecutivamente nos llega el alta y con el alta hacemos el registro de que ya se consideró o no riesgo de trabajo, pero sabemos que no pasa así, ¿sale? ¿Por qué? Porque recuerden que, bueno, y seguramente a más de alguno les ha pasado, y ahorita me voy a ir nuevamente para ver algunos de sus comentarios que tenemos aquí, porque nos va a pasar el hecho de que digan, ok, se accidentó mi trabajador, o es más, no nos vamos a que se accidentó, algo que no viene. Oye, ya tiene una semana y no se ha presentado a trabajar. No me puedo comunicar con él, su celular no contesta. ¿Qué onda? ¿Qué hago? ¿Lo doy de baja? ¿No lo doy de baja? Pues ya incurrió en las faltas que se ameritan para que yo lo pueda dar de baja sin responsabilidad. Y tómala, de repente llega la esposa y te dice, mira, se accidentó. Chocó o no sé, algo pasó. O sea, suponiendo que tuvo ahí una situación, incluso pues puede ser que fue alguna diligencia de trabajo. No volvía y de repente pues pum, ya, resulta que se incapacita. Entonces ya fue la persona, la esposa, responsablemente avisarte a ti como empresa, oye, sabes que tengo una incidencia laboral. Y luego otra vez pasa que se termina el periodo de incapacidad, ahí estás tú buscando por todos los medios la incapacidad subsecuente, te la mandan cuando quieren, son de las manualitas que no sé si todavía les ha tocado, que de repente te dan esa hojita verde que es imposible poderla leer porque luego tienes que poner allí los códigos y todo, entonces son incapacidades que todavía a estas alturas siguen utilizando de vez en cuando, y al final de cuentas pues es complicado también ver que los días, que no sé qué, entonces son como muchas cosas que dices, bueno, pues total, ya la tengo. Y luego ya llega el trabajador y oye, es que no he ido a cerrar, no he ido a llevar la documentación, no me han dado mi alta. Si no te han dado tu alta, ni siquiera se puede presentar a trabajar, ¿sale? Ni siquiera se puede, oye, pero pues ya faltaron no sé cuántos días y ya no tiene incapacidad porque ya no fue a su siguiente cita, tienes que mandarlo. Si tú no tienes el alta, te vas a meter en problemas porque si se levantó una actividad por riesgo de trabajo, la autoridad tiene que determinar si fue o no fue. Incluso al trabajador ni siquiera le pagan su subsidio hasta que no vean en realidad que la dictaminación fue la adecuada, ¿sale? Entonces es importante que tengamos muy presente, chicos, que para esta parte de riesgo de trabajo es una situación delicada porque dependemos mucho de lo que el trabajador haga, ¿sale? Entonces hasta en estas situaciones deberíamos de conocer o tener a una persona dentro de nuestra empresa que oriente al trabajador en este tipo de temas, porque al final de cuentas a quien nos importa realmente los documentos pues es a nosotros, ¿sale? O peor tantito, un trabajador que pues bueno se va y al rato ya no sabes ni por qué y resulta que pues tenía un riesgo de trabajo levantado. Entonces este tipo de cosas sí es importante que las cerremos y que tengamos el documento. Recuerden, no podemos recibir a una persona en nuestras instalaciones si no tiene su alta médica,
¿sale? Porque su alta médica es la que nos va nosotros a permitir volverlo a incorporar a las actividades de trabajo, y la realidad es que también hay ocasiones en las que el trabajador ni se puede mover, está realmente muy delicado de salud, o no sé, tal vez movilidad limitada por algún accidente que tuvo, y ustedes saben cómo es el departamento de riesgos de trabajo. O sea, que vas y haces todo el show. Hay maneras en las cuales nosotros podemos revisar en el sistema del IMSS o mandar ciertos escritos a las administraciones que corresponden si a nosotros, el trabajador, no nos proporciona la información que necesitamos, ¿sale? Entonces son algunos formatos que no los tenemos aquí en la presentación, pero me encantaría compartírselos también en algún momento para que puedan tener esta información de que, oye, ¿sabes qué? Pues ya no puedo localizar al trabajador, es más, no me está mandando la información, ya se las pedí por 1000 formas y me urge presentar la prima. Ojo, porque estamos a 31 de enero, entonces tenemos 28 días para poder llenar la información que nos hace falta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mandar un escrito, una solicitud personal a la administración local, a la cual nos corresponde, en donde nosotros tenemos aperturado nuestro registro patronal, solicitando la información de ese trabajador. ¿Nos ayudan? Sí, sí nos ayudan. Y de hecho es una herramienta que nosotros hemos estado utilizando constantemente. No en estas fechas, lo hacemos pues cuando ya vemos que de plano el trabajador no nos trae la información, o también revisarlo en la página del IMSS, en la página del SUA, perdónenme, del ITSE, tenemos también un espacio en donde podemos revisar cuáles son los riesgos y en qué estatus están para efectos de la determinación de la prima de riesgo, ¿sale? Voy a leer un par de comentarios más y vamos a seguir nuevamente con la presentación, que ahorita vamos a llegar a la parte interesante, que es la práctica. Recuerden que este material se les va a hacer llegar, si están en los grupos de WhatsApp, allí los vamos a mandar a los grupos de WhatsApp en donde se metieron cuando se inscribieron, entonces pues les va a servir para que lo tengan allí de base. Si alguno de ustedes no está en los grupos de WhatsApp, sí es importante que se metan, porque sí los mandamos únicamente a los grupos por tema de control, porque si no, luego sí nos llegan bastantes. Ahorita, si se fijan, habemos más de 1000 personas conectadas, entonces sería bastante complicado, entonces por eso sí lo mandamos a los grupos, ¿sale? Antonio, muy buena explicación, muchas gracias, Antonio. Ok, Paloma nos dice, ¿debo presentar la declaración si tengo más de 10 empleados? Mi registro patronal estuvo activo en el ejercicio completo, pero mis empleados no. Si tú no tuviste un promedio de más de 10 empleados en el año, no tendrías la obligación de presentarlo, ¿sale? El promedio es 10 empleados activos durante todo el año. Si tu registro patronal estuvo activo durante todo el año, yo te recomiendo que hagas el cálculo de la prima de riesgo, y si disminuye tu factor, entonces presentes la declaración, pues para que vayas por ahí poquito a poquito bajando la información, ¿sale? Contadora, ¿me comparte información de su plataforma Contateca? Sí, por supuesto, Monse. En un ratitito más vamos a empezar con lo de la Contateca, que les digo, es un tema de capacitación y está muy, muy interesante. Buenas noches. ¿Qué sucede si un colaborador tiene un riesgo de trabajo y no lo reporta a la empresa? Araceli, esto pasa muy seguido y ahora es precisamente de lo que estamos hablando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente, si levanta el riesgo de trabajo, él nos tiene que dar la hojita en donde nosotros hacemos el cotejo de la información que él tiene. Si no tiene esa hoja, en algún momento incluso nos ha tocado que el IMSS se comunica con nosotros, oye, es que no has llenado el documento, necesito darle continuidad, y obviamente pues allí te puedes enterar, ¿verdad? Pero si no se ha llenado ese documento por tu parte y el IMSS no tiene ese documento, entonces en teoría no ha corrido la dictaminación de que fue o no riesgo de trabajo. Entonces, por ende, no tendrías la obligación de declararlo en la prima de riesgo y todavía no te afectaría, ¿sale? Eso sería pues de alguna manera una herramienta hacia tu parte. ¿Cómo puedes tú revisar si hay riesgos de trabajo activos? Como les digo, en el ITSE hay un espacio donde puedes revisar y decir, ok, pues aquí están los riesgos que tiene esta empresa levantada y en teoría deben de coincidir con los que tú tienes en tu sistema SUA, ¿sale? El SUA es una herramienta importantísima, que la tengamos al día, que la tengamos actualizada. Todos nuestros riesgos de trabajo, nuestras enfermedades generales, nuestras incapacidades por maternidad, permisos sin goce de sueldo, lo que sea tiene que estar reflejado en el ITSE, en el SUA, perdón, porque lo único que vamos a hacer es, ahorita como lo vamos a ver en la presentación, dar clic, siguiente, calcular, determinación automática. Si todo está en orden, va a ser así de rápido la presentación de la información, y si no, entonces ahí es donde empezamos con problemas, ¿sale? Si se accidenta un familiar de un trabajador, ¿afecta el ajuste de la prima de riesgo de trabajo?
No, por supuesto que no. La única persona que te va a afectar en cuanto a riesgo de trabajo va a ser el mismo trabajador. Recuerden que el objetivo del porcentaje de la prima de riesgo es porque al final de cuentas el IMSS es quien tiene que pagarle a esa persona y esa persona no va a estar trabajando. Entonces, como no está trabajando y tú estás pagando un seguro precisamente, entonces el IMSS le tiene que pagar, no le pagas tú. De entrada es eso. Sale primera situación. Y segunda situación, la atención médica se la da el IMSS. Entonces, como el IMSS se la da, pues obviamente el IMSS tiene que asegurarse de cobrarle más a las empresas que tengan más accidentes. Porque esto, pues obviamente se pudiera de alguna manera evitar si tuvieras tal vez, no sé, el equipo de seguridad adecuado, si capacitaras a tus empleados de cómo usar ciertas herramientas, si fuera una empresa que tuviera como una reglamentación muy tajante en cuanto a que si hay riesgos de trabajo, qué sí hacer, qué no hacer y demás. Entonces, si tú como empresa no te preocupas por hacer todo esto, pues entonces la consecuencia seguramente va a ser que tengas accidentes de trabajo, ¿vale? Entonces, esta parte creo que sí es importante que la consideremos porque aquí es donde dices, ok, si el trabajador va a tener un accidente, pues en gran parte puede ser responsabilidad de la empresa, que por supuesto que también puede ser responsabilidad del trabajador. Y aquí es donde empiezan las controversias, ¿sale? Porque, por ejemplo, si tú puedes de alguna manera demostrar que ese trabajador se accidentó intencionalmente, que ya no sería como tal un accidente, y tienes manera de comprobarlo, pues no se lo van a considerar como riesgo de trabajo, ¿sale? Pero siempre y cuando tú lo demuestres. Obviamente aquí pues ya entra una situación más compleja. ¿Sabes qué? Pues yo le di el equipo de seguridad, aquí están todas mis comisiones en donde yo estoy diciendo qué es lo que se tiene que hacer. El trabajador inconscientemente o de manera consciente, perdón, no sé, se quitó el equipo de seguridad, pasó por donde no tenía que pasar, hizo las cosas de esta manera y pues bueno, es responsabilidad al final de cuentas de él. Entonces, si demuestran esto, sí nos ha llegado a conocer, no en nuestro despacho, pero sí nos ha llegado situaciones en donde se reconoce y el IMSS dice, sabes que pues fue negligencia total del trabajador, entonces por ende pues tu prima de riesgo no debería de estar afectada, pero estos son casos muy específicos y obviamente pues largos de revisar, pero mientras de que no esté el formato en donde se dictamina que sí se consideró un riesgo de trabajo, no tienes la obligación de incluirlo en el cálculo, ¿sale? Ok. ¿Qué pasa si la alta tengo por 59 días, pero de incapacidades tengo 55? ¿Cómo ingreso los 4 días pendientes? Alejandra, seguramente va a haber una incapacidad en ese inter, ¿sale? Que el trabajador probablemente no te haya proporcionado. Y si no la hubiera, entonces pues en todo caso tendrían que ser faltas injustificadas porque no tienes tu manera de meter una incapacidad, ni siquiera registrarla si no pones los números y datos de control. Entonces, si no se presentó el trabajador esos días, pues podría ser, más no sé si en el sistema te deje adjuntar el alta sin que pongas esos días con una incapacidad previa. Entonces, aquí sí sería cuestión de que te metieras al sistema, incluso a la emisión, y allí te aparecen en el sistema los días de incapacidad que están reconocidos, y si no, pues decirle a tu trabajador que vaya y los solicite, o tú solicitarlos por medio de un escrito a la administración que te corresponda. Ok, Joan nos dice, si en el mes de agosto me reclasificaron la prima de riesgo por actividad de registro patronal, estuvo sin trabajadores por 3 meses, ¿debo presentar la prima de riesgo para bajarla? Y en agosto te reclasificaron la prima de riesgo y estuve sin trabajadores por 3 meses. Dependiendo del promedio de trabajadores que hayas tenido, John, porque si te la reclasificaron en agosto del año pasado, seguramente fue por una corrección a la prima de febrero del año pasado, del 22. Entonces este año tú ya podrías presentar una actualización para acomodar el factor de la prima de riesgo que te corresponde. ¿Sale? Por eso la importancia de la calificación del ST7, exactamente, Davilán, cuando ya tenemos la dictaminación para saber cómo es que procede. Ok, ¿qué formatos necesito para dictaminar lo de la prima de riesgo? Vamos a seguir con la presentación porque ya les tengo por ahí unas imágenes que van a poder servirles de referencia. Déjenme ver ya nos faltan poquitas para llegar al como caso práctico, ¿sale? Entonces, pues bueno, ¿cómo se presenta? Por internet. ¿Sale? ¿Cuándo? Del 1 al 28 de febrero. O sea, a partir de mañana ya podemos hacer la presentación de la información. ¿Sale? Primero que tenemos que hacer
generar la determinación en nuestro sistema SUA y después enviar por internet la determinación, ¿sale? Aquí nos dice que en el SUA, pues bueno, es la herramienta que nos proporciona el Seguro Social, en donde podemos nosotros estar llevando el control de la información. Ojo, esto es recomendación muy personal, porque sabemos que también tú no tienes la obligación de llevar un sistema único de autodeterminación. Si no tienes a partir de ciertos empleados, puedes optar por pagar la propuesta de pago que te manda el seguro a tu domicilio, que es un papelito que te llega cada mes con una línea de captura. Estoy totalmente de acuerdo, ni siquiera necesitarías hacer un SUA, pero ojo, esto es bien importante. Si en algún momento tenemos ciertas diferencias, por ejemplo, que las faltas, que a lo mejor los permisos y demás que nos mueven un poquito nuestro cálculo, valdría la pena tener un SUA. Si es una nómina lineal, valdría la pena de todas formas tener un SUA. Oye, pero no le muevo nada, pues no importa, cada mes está actualizando el factor de recargos, los INPCs y demás, y si un día tu cliente no pagó el documento que le llegó físicamente porque se le olvidó y ahora tienes que calcular sobre en el SUA para actualizarle la línea de captura, ya te quiero ver capturando todo lo que no habías capturado en un montón de meses o incluso hay ocasiones en las que hasta años, ¿sale? Entonces, por eso sí es muy importante que tengamos el SUA, ¿sale? Ok, realizas el cálculo de la prima de riesgo y se genera un archivo que es el .dat, ¿sale? Y este es la determinación que vas a proporcionar ante el Seguro Social y es como se ve aquí en esta imagen, ¿sale? Este cuadrito que está de este lado, pues seguramente ya la mayoría de ustedes lo conocen, que es el Sistema Único de Autodeterminación, y tienen una partecita aquí arriba que dice patrones. Primero pues actualizar, luego patrones, vas a seleccionar patrones y una vez que selecciones patrones vas a seleccionar el registro patronal del cual se va a determinar la prima de riesgo, ¿sale? Entonces desde aquí nosotros entramos, nos abre como tal esta pestañita y vamos a seleccionar primero la empresa de la cual vamos a hacer la determinación, ¿sale? Esto es importante, es como los primeros pasos, pero para yo poder hacer esto ya tuve que haber registrado las incapacidades, las altas, el documento que determina que ya es una incapacidad de trabajo. Si fue de trayecto, sabemos que la tengo que registrar, pero no me afecta. Si es una incapacidad por enfermedad general también. Si es una incapacidad por maternidad, pues también la registro. Todo lo tengo que tener alimentado, ¿sale? De hecho, en Contateca tenemos un taller que es el taller práctico de seguridad social, que este taller te dice desde, oye, ¿sabes qué? Mi cliente me dijo que iba a ser patrón. ¿Qué hago? Te dice cómo aperturar el registro patronal por internet, cuáles son las obligaciones que adquieres, cómo registrar el alta en nóminas, cómo registrar las faltas, las incapacidades, cómo dar de alta a un trabajador en el SUA. Todo eso te lo dice este taller. Estos talleres prácticos precisamente están diseñados para aprender desde cero cuando haya algo que pues no nos ha tocado hacer, porque seguramente a muchos de nosotros, cuando fue la primera vez que tuvimos de dar de alta un patrón, pues teníamos que andar ahí investigando por todos lados. Entonces aquí nosotros les proporcionamos una guía, pero bueno, para poder llegar a este punto sí necesitamos ya previamente haber alimentado toda la información de los trabajadores, ¿vale? Entonces, pues bueno, después, ¿qué hacemos? Nos vamos a ir aquí a la determinación de la prima de riesgo de trabajo. Hay 3 reportes que nos ponen, ¿sale? Que son precisamente de lo que nos preguntaba aquí ahorita uno de ustedes. Estos son los reportes que tenemos. Está el de trabajadores promedio expuestos a riesgo de trabajo, el reporte de riesgos de trabajo, cálculo de la determinación, carátula, perdón, de la determinación, relación de casos de riesgo de trabajo y incapacidades por trabajadores. Todo esto son reportes que podemos nosotros sacar, pero para nosotros poder hacer el cálculo, ahorita va a venir un poquito más adelante cómo se hace como tal el cálculo, que les digo, cuando ya tienes toda la información, pues únicamente es darle calcular, ¿sale? Entonces, pues bueno, en los reportes se van a ver reflejados los riesgos de trabajo. Cada vez que tú des de alta un riesgo de trabajo y que ya esté concluido con su alta médica y con su documento que avale que fue un riesgo de trabajo, te va a aparecer aquí, ¿sale? En el reporte de riesgos de trabajo. Pero ojo, este es interno. Este es el que nosotros revisamos en nuestro SUA. Para poder revisar nosotros los que tiene el IMSS, tenemos que irnos al ITSE, ¿sale? Y en el ITSE hay un apartado en donde podemos revisar la siniestralidad de riesgos de trabajo, que en teoría esa siniestralidad nos debe de coincidir con la que tenemos en nuestro sistema de SUA, porque pues en teoría ellos nos dan la información y la alimentamos. Si no coincide, entonces hay que investigar, porque puede ser 2 cosas. Oye, ¿sabes qué? Me equivoqué.
y asigné el alta y la determinación del riesgo del cierre y todavía no aplicaba porque el IMSS no lo tiene todavía hecho, o tal vez le asigné el riesgo a otro trabajador, puede ser. La verdad es que cuando son nóminas que tienen muchísimos empleados se pueden pasar situaciones de todo, al final de cuentas pues somos humanos y puede haber ese tipo de errores, entonces por eso siempre es importante que cotejemos con la información que tiene el ITSE, ¿sale? Entonces el ITSE nos arroja la información y tenemos que ver que todo esté igual, ¿sale? Si el ITSE tiene ya la determinación de un riesgo de trabajo concluido, pues entonces seguramente hace falta que el trabajador nos dé por ahí alguna documentación, ¿sale? Entonces, pues bueno, aquí en esta partecita se llama riesgos de trabajo terminados. Esto, cuando ustedes entran al ITSE, es donde pueden revisar a lo que les estaba comentando, cuántos riesgos de trabajo tiene el ITSE, si el ITSE como tal, el Seguro Social, determinados, que nos deben de cuadrar con lo que tenemos nosotros en el SUA, ¿sale? Y esto es en donde entran allí en su sistema único del ITSE, ¿sabes? Entonces, pues bueno, acá seleccionan los riesgos de trabajo, le ponen el registro patronal y allí les va a arrojar pues todos los que ya están terminados, que los terminados recuerden que son los que ya me van a jugar para la prima de riesgo. Entonces, si un riesgo de trabajo se dio concluido en enero, entonces hasta el año que viene me va a tocar afectar la prima de riesgo, ¿sale? Ok, y luego, aquí dice, una vez que se cuente con la revisión y correcciones realizadas, ahora sí nos vamos al apartado de la determinación de la prima de riesgo de trabajo y seleccionamos cálculo de días cotizados y trabajadores promedio, que es esta primera partecita que vemos aquí, ¿sale? En la determinación de riesgos de trabajo. Si se fijan, lo primero que hicimos antes de hacer la determinación es cotejar. Cotejar que el IMSS tenga lo mismo que tengo yo en mi sistema único de autodeterminación, ¿sale? Pero ya que cotejé, entonces ahora sí me voy aquí. Me va a abrir este cuadrito que ven aquí, en donde se ven los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo hasta diciembre. Nos va a dar un total y nos aparecen varios datos, ¿sale? Y esto es de acuerdo obviamente a la información que yo alimenté. Total de días cotizados dividido entre los días del año y los riesgos de trabajo promedio expuestos, o trabajadores, perdón, promedios expuestos al riesgo. Y bueno, ya este es un calculito que viene por medio de una formulita. Le vamos a dar calcular y ya nos va a arrojar aquí algunos datos en los cuales nos determina cómo es que se dio la información. Que si se fijan aquí, tenemos en enero 62, 56, 62, 60, son el promedio de trabajadores de días cotizados, perdón, que yo tuve en el año, que son los días como tal en cuanto estuvieron como tal expuestos al riesgo. Total de días cotizados y luego dividido entre los 365 días del año y los trabajadores promedio expuestos al riesgo, y nos da acá ya un porcentaje de avance total, nos da algunos datos ya llenados y empezamos a ver nosotros ya el primer cálculo determinado. Y luego nos vamos a la segunda pestañita, que es la que tenemos aquí con la palomita roja, que dice cálculo de la prima de riesgo. ¿Sale? Al darle clic a esta parte, nos vamos a ir a este otro cuadro en donde nos va a decir que seleccionemos el registro patronal. ¿Sale? Este registro patronal que está aquí y nos va a decir selecciona el registro patronal y a calcular y posteriormente dale enter. Oye, pero ¿por qué me aparecen varios registros patronales? Pues porque una sola empresa puede tener un chorro de registros patronales, ¿sale? Que son estos que están aquí. ¿Estamos en la misma? ¿No? Perdónenme, a ver, multas por no presentar, no veo el SUA. Ok, ya, a ver, es que, ¿saben qué? El día de hoy, como les digo que estamos de visita en las otras oficinas, se nos olvidó el adaptador, pero estamos en la diapositiva 27, en donde dice cálculo de la prima de riesgo de trabajo, que está en el montón de registros patronales. De todas formas, chicos, recuerden que esta presentación se las vamos a hacer llegar para que estén muy al pendiente allí del grupito de WhatsApp, ¿sale? ¿Listo? Ok, ya nos ayudaron a ponerle aquí una disculpa porque fui avanzando y ahorita les digo que no tengo aquí el chat en la ventana, lo estoy intercalando, entonces no había visto que me estaban comentando al respecto. Ok, entonces pues bueno, aquí en esta parte es donde ustedes van a seleccionar el registro patronal al cual le van a hacer el cálculo. ¿Sabes? Le van a dar enter y si se fijan aquí podemos ver el periodo de revisión, pues obviamente aquí dice 2018 para efectos prácticos, pero al final aquí nos tiene que aparecer pues el ejercicio que vamos a hacer ahorita, que es el del 2022, ¿sale? Que lo vamos a presentar ahorita en 2023. Al momento de que nosotros le damos calcular, nos vamos a la siguiente diapositiva, si quieres, Jesus, porfa. Le vamos a dar calcular y ya nos va a arrojar los datos que nosotros necesitamos para la determinación. Nos vamos a la siguiente, en donde aparece arriba un cuadrito que dice suba información. El proceso de cálculo se le terminó satisfactoriamente
y nos van a aparecer estos datos que están aquí, ¿sale? Si se fijan, aquí nos dice Instituto Mexicano del Seguro Social, la información de la administración que le corresponde, por ejemplo, a este cliente. Nos aparecen las personas que estuvieron expuestas a riesgo de trabajo, los días que se trabajaron, el factor de la prima, y nos aparece acá un porcentaje de prima de riesgo, que si se fijan, aquí nos aparece prima resultante 5% y la prima nueva es del 5.58%. La prima anterior es del 6.58%, ¿sale? Entonces, al final de cuentas, nosotros lo que tenemos que revisar es que, pues, obviamente, hayamos hecho correctamente la alimentación de la información, porque esto por default ya nos lo da al momento de que nosotros solamente le damos calcular la cantidad de actividad en cuanto al tema de riesgo de trabajo. Entonces, si se fijan, aquí la prima de riesgo se movió, tuvo una afectación en números, entonces por eso y porque los trabajadores eran 20, si no me equivoco, más o menos en promedio, entonces es un hecho que esta empresa tiene obligación de presentar su cálculo de la prima de riesgo, sin mencionar también que tiene los 12 meses activos, que fue lo que vimos como muy al principio. ¿Sale? Entonces, hasta aquí que hemos hecho únicamente el cálculo. ¿Sale? Solamente hicimos el cálculo. Al momento de que nos hace la determinación, nosotros le vamos a dar que queremos generar el archivo, que aquí nos dice, deseas generar el archivo para la determinación de la prima de riesgo, le tenemos que dar que sí. Como en el SUA, cuando hacemos la presentación, le damos guardar, nos aparece una carpetita y en esa carpetita guardamos el archivo, que es el .dat. Y este archivito es el que nosotros vamos a mandar en la parte del ITSE como la actualización de la prima de riesgo. ¿Sale? Entonces acá le vamos a dar salir y ya nos dice generado determinación de la prima de riesgo de trabajo ha sido determinado satisfactoriamente y este archivito es el que tenemos que mandar. ¿Por qué? Porque si yo no lo mando es como si no lo hubiera presentado. Oye, ya lo calculé, ya en el SUA hice todo el procedimiento. Sí, pero si ese archivito no está con el Seguro Social, entonces es como si no hubiera presentado nada. Oye, pero si actualicé el factor en mi SUA y estoy haciendo ya los pagos con el SUA. Sí, pero no informaste teniendo la obligación de hacerlo. Si optaste y no lo pusiste y no informaste y estás pagando con una nueva prima, también vas a tener problemas. ¿Sale? Entonces recuerda, si tu prima se movió, tienes que hacer la información. Archivo.dap, pues bueno, es muy importante que se envíe, como lo dice aquí tal cual en la presentación. ¿Y cómo lo voy a mandar? Pues bueno, me voy a meter al ITSE, que ya sabemos que si no está bien configurado, pues bueno, lloramos un ratito y después nos comunicamos con el IMSS para que nos ayude con la configuración o con un experto en sistemas del ITSE, que ya sabemos que pues ahí hay un tema siempre con las configuraciones de los equipos. Nos vamos a meter al ITSE y una vez adentro nos vamos a ir a DAPS, nos vamos a meter a DAPSUA. Perdón, aquí en DAPSUA, que es este cuadrito, DAPSUA, dice, una vez ingresando al portal con nuestro usuario y contraseña, damos clic en el apartado DAPSUA y una vez que estemos dentro de DAPSUA, nos vamos a ir a registrar o validar el archivo, ¿sale? En esa parte, pues bueno, vamos a examinar a nuestro equipo, nuestro ordenador, seleccionamos el .dap y le damos clic a la pestañita, bueno, al botoncito, perdón, que dice enviar. Y aquí en la siguiente diapositiva, pues bueno, ya nos aparece el resumen de la determinación, ¿sale? Esta, pues bueno, es otro ejemplo. Aquí nos dice cuál fue la prima anterior, nos dice la prima nueva resultante y la prima que se va a estar utilizando, ¿sale? Entonces, la prima que se va a estar utilizando, pues bueno, es la que tenemos aquí en cuanto al color rojito, ¿sale? Tenemos que imprimir el acuse, obviamente para efectos de comprobar que se envió la información, y el acuse que nos va a arrojar es este, ¿sale? Que tenemos aquí un ejemplo, que estos son ejemplos públicos, no estamos aquí filtrando información de alguno de nuestros clientes. Si se fijan, aquí dice periodo de revisión, pues bueno, 2017, la prima anterior fue del 5, la prima nueva es del 1.5. ¿Por qué? Pues porque seguramente esta empresa tuvo siniestralidad en riesgos de trabajo, ¿sale? Y pues bueno, acá reimprimimos el acuse, los acuses de la determinación, cada uno de los archivitos es bueno que también los imprimamos de los que están en el .SUA para tenerlos ahí a la mano. Eso pues también es parte de, ¿sale? Entonces, pues bueno, aquí nos aparecen los acuses generados de cómo se mandó y la información del registro patronal y del folio del acuse en donde se envió el archivo DAP para la determinación de la prima de riesgo, ¿sale? Ok,
Me voy a ir nuevamente para sus comentarios rapidísimo. No se ve bien la pantalla. Es que, ¿sabes qué? Esta partecita, como la imagen es un poquito pequeñita, por eso se ve un poquito distorsionada. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Les vamos a mandar la información con todo el gusto del mundo. ¿Sale? Ok. Ariana nos dice, pero hay días entre uno y otro, entonces al registrar salía que debe ser inicial, eso afecta el cálculo porque lo registré como inicial y no como subsecuente. Ah, ok, Ariana. Sí, ojo, esto sí es importante. La información de las incapacidades siempre te va a pedir el que sea la inicial y luego las subsecuentes, ¿sale? Incluso, si no me equivoco, cuando tú quieres registrar una incapacidad subsecuente y no hay una inicial, te marca error la información. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Ok. Yo registré incapacidades en el SUA. Las primeras, las fechas sí fueron continuas. Ah, ok, y este es el mismo tema. Y las otras registradas como subsecuentes. Las últimas dos en el formato marca como subsecuente. Aunque sea una incapacidad inicial y si le pusieron allí subsecuente, puede ser que haya un día antes, que fue el día que el trabajador se presentó a levantar el riesgo, que te la tomaron como inicial, porque hay incapacidades que son de un día y luego ya están las subsecuentes. O si dice subsecuente, pero en realidad es inicial, tú tienes que ponerla como inicial. ¿Vale? O sea, si sabes que ese día fue el trabajador le pusieron ahí que era subsecuente, pues fue un error de la persona que emitió como tal el documento, pero no debe de ser subsecuente si es la incapacidad inicial, porque luego, pues bueno, ya va a estar realmente las subsecuentes y las últimas que amparan el periodo que el trabajador no fue a trabajar. ¿Sale? Ok. El IMSS me cambió la prima porque tengo 2 aspiradoras, pero no he tenido un accidente de trabajo. ¿Está bien? Sí, María. De hecho, mira, tu comentario es muy interesante, porque precisamente era lo que les estaba comentando desde un principio. La prima de riesgo se asigna de acuerdo a tu actividad, a los equipos que maneja tu personal, si tienes choferes o haces diligencias de trabajo o no, entre otras variables. Entonces, si tú estás pagando en una prima que no te corresponde, fueron y te hicieron una revisión e identificaron que tienes ciertos temas y no has tenido accidentes, es correcto que te reclasifiquen la prima, pero también es correcto que si después del periodo que conlleva no tienes accidentes, pues bueno, esta prima disminuye conforme van pasando los años. Realmente aquí pues es por años, ¿sale? Otra preguntita de Joel. Dice, soy RIF y soy tienda de abarrotes, solo tengo un trabajador y estoy en clase 2, no tuve ninguna incidencia. ¿Estoy obligado a presentarla? No, Joel, no estás obligado, pero puedes optar por hacer la presentación. Si baja tu factor, puedes presentar la declaración y pues bueno, avisar que no tienes ningún accidente de trabajo, pero sí puedes optar por presentarla. No tienes la obligación, pero sí tienes opción a presentarla. Rocío nos pregunta, ¿se debe de poner la incapacidad en el SUA y en el ITSE? Sí, Celeste, en el SUA, en el ITSE no, porque acá se supone que automáticamente te lo reconoce el Seguro Social, en la parte donde les enseñaba que tenían que hacer como la confronta. Si tuve 2 riesgos de trabajo en el año y al hacer el cálculo de la prima baja, ¿es posible? Seguramente, Celeste, fueron riesgos de trayecto, ¿sale? Porque si son accidentes en tus instalaciones, no baja, siempre sube, siempre es hacia arriba, ¿sale? Castillo nos dice, soy empresa de nueva creación en junio 22, pero sí tuve riesgos de trabajo terminados en 2022. Para acumulan estos riesgos, no voy a presentar la declaración del 2022. No tienes obligación de presentarla, Castillo. Lidia, perdóname, Lidia, es que empiezan tus apellidos. No tienes la obligación de presentarla, ¿vale? Muchas gracias por la presentación. No, de qué, a ti, Antonio. Muchas gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos, ¿sale? ¿En qué momento se envía la baja de un trabajador con el ST3? Se me confunden los nombrecitos de los documentos. Mayra, ayúdame en decirme cuál es el ST3, perdóname. Ok, una preguntita más. Tengo varios registros patronales foráneos que no cumplen del 1 al 31. Algunos tienen riesgos y otros no. Debo presentarlo si no tuviste una exposición de 365 días, es la misma respuesta que de nuestra compañera anterior, no hay obligación de presentarlo, ¿sale? Isela dice, Conta, si tengo un riesgo que terminó en 2023 y ahorita tengo la prima mínima, ¿debo presentarla? No, Isela, no en 2022, perdóname, no ahorita en 2023, en 2024 sí, y probablemente te vaya a aumentar un poquito por ese accidente, pero va a ser hasta 2024 con la información del 23.
Si las constructoras bajan el riesgo como a 3.7, 86, 75 es válido. Sí, amparo era lo que les comentaba. O sea, hay empresas que bajan aunque su siniestralidad en la habitualidad es alta. Por no tener accidentes pueden llegar a la prima mínima y no hay ningún problema, que la mínima pues es la del 5, ¿sale?